Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Alfred Kashmit. Él es periodista y columnista de Prensa Libre. Sus columnas salen los días martes. No se la pierdan, es extraordinaria siempre. Y también nos acompaña el doctor Fritz Thomas. Él es doctor en Economía y columnista de Prensa Libre también, y él sale los días jueves. Correcto. Tampoco se pierdan esa columna. Y por cierto, hablando de sus columnas, las últimas dos de ustedes, como siempre, brillantes. Una, Final deslucido y optimismo obligado, del doctor Thomas, y la otra, que es del licenciado Kashmit, Lecciones no aprendidas de los otros 14 a las 14. Empecemos con esa, licenciado Kashmit. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, la tendencia es a repetir la historia, ¿verdad? Y hay unas lecciones no aprendidas que reiteradamente se repiten y como que no aprendemos las lecciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las lecciones no aprendidas de los otros gobiernos? Bueno, consistentemente no se respeta la propiedad privada, no hay un Estado de Derecho, no hay justicia pronta y cumplida, y lamentablemente en términos de desarrollo, pues no se ponen en práctica aquellas fórmulas que sabemos que son las únicas para sacar a la gente de la pobreza, que es abrirnos a la riqueza, a la inversión y a la generación de empleo. Entonces, eso lamentablemente pues, claro, no se entiende y se repite y hacemos lo mismo todo el tiempo. Sí. Doctor Tomás, final deslucido y optimismo obligado. Y cuéntenos dentro de su respuesta, ¿por qué es tan importante ser optimistas? Hay que juzgar, pienso yo, en base a lo que las personas hacen, un poco con respecto a lo que dicen y un poco con respecto, y mayormente, perdón, con respecto a lo que hacen. Yo creo que el partido Vamos, que quedó ahora en el gobierno, y el doctor Yamatei han manejado un discurso optimista. Es decir, tienen algunas ideas para el país. Creo que mantienen un tenor que yo diría es amigable a la actividad productiva. Es decir, no manejan un discurso de conflicto y de odio, y que los que están mal es culpa de los que están bien, y esto, aquello, y que todo se resuelve, que vamos a quitar aquí y vamos a dar allá, sino tienen alguna comprensión que las respuestas vienen por la vía de lo que decía Alfred, de producir, de la creación de empleo. Tienen alguna comprensión de economía de mercado, y yo creo que es oportuno criticar cuando no se ven las cosas que caminan correctamente, y como mínimo pienso que en estos primeros días, los clásicos o tradicionales 100 días, pensemos que se van a hacer bien algunas cosas. Sí, pues. ¿Verdad? Y es por ahí por donde hay que estar optimista. Bueno, hay que empezar una relación por ahí. Y empujarlas. Sí. En el discurso del presidente escuchamos que le empezó a dar señales de que las prioridades de su plan de gobierno van a estar en el tema de la seguridad. De hecho, ya vimos algunas acciones al respecto. Una agenda económica, como ya lo estamos viendo también, y combate a la desnutrición. También hizo énfasis en el tema de la corrupción y mencionó el tema de la integración económica de Centroamérica. Fueron puntos que tal vez sobresalen de su discurso. Licenciado Kashmit, ¿qué nos dice una agenda como esa? ¿Es factible? Bueno, yo diría que lo primero es que desnutrición une a todo el mundo. ¿Quién no está a favor de combatir la desnutrición? Ha sido un tema reiterado, lamentablemente, como es un problema de largo plazo, entonces no ha tenido, yo creo, el seguimiento ni el compromiso político de quien, no importa quién llegue al gobierno cada 4 años, para darle un seguimiento adecuado. La desnutrición es la razón de tener una población que estamos generando, que no va a tener las capacidades mentales para poder desarrollarse adecuadamente en educación, etcétera, porque no tiene las habilidades mentales, porque no pudo ingerir la proteína, etcétera, y desarrollar su cerebro. Eso es un pecado. Eso es algo que todos debemos de decir, hombre, démosle, por favor. No importa quién quede, claro, un compromiso de 20 años, 30 años. La segunda cosa también es que en cuanto a la cuestión del desarrollo macroeconómico, etcétera, ¿cuál era la agenda de seguridad? La agenda de seguridad. Eso yo creo que es absolutamente
necesario. Ese discurso que dio de combatir las maras, no sé si declararlas terroristas es la solución, pero el hecho de que haya dado ese estado de sitio en Misco genera por lo menos y San Juan Zacatepeques, ¿verdad? Sí, en San Juan Zacatepeques genera una expectativa positiva, ¿verdad? Sí, como sí, que vamos a hacer algo y aquí estamos de primero uno, aquí estamos, ¿verdad? Empezar a poner orden. Sí. Aprovechando que tenemos acá un doctor en economía, algunos de los temas que plantea el presidente Yamatei en su agenda económica fue el tema de los sindicatos del gobierno, para que usted nos opine algo al respecto. También hablaron de la ley de competencia y la lucha contra la corrupción, que son al final elementos que en las economías pueden ser terriblemente disruptivos, unos aunque tengan buenas intenciones y otros declaradamente nefastos. Bueno, primero vimos ya que surgió ayer la necesidad, la urgencia de solicitar una ampliación presupuestaria, que en buen chapín significa queremos más pisto, ¿verdad? Al tenor de 6.000 millones de quetzales, deuda. Es decir, que estos 6.000 millones adicionales que están pidiendo se tendría que financiar con deuda, y para lo que va a servir este dinero es para pagar los aumentos salariales que acordaron en pactos colectivos los sindicatos con el gobierno anterior. Entonces aquí hay varios problemas. El primero es, deuda para invertir puede parecer razonable. Ahora, deuda para pagar gasto corriente, sí. Deuda para pagar salarios, ahí vamos en mal camino, ¿verdad? Segundo está todo el tema de los sindicatos de gobierno. Pero con el tema de gastos para pagar planillas de gobierno, sí. También están hablando de las plazas fantasmas y están buscando a ver cuántos miles de gente que no existe. Ojalá le entran. Yo quería referirme a otro aspecto con de los sindicatos, y es que a mí no me parece razonable que podamos tener sindicatos en los servicios públicos. Por dos motivos. Primero, no puede ser que los servicios públicos sean sujetos de chantaje de grupos organizados. Sí. No damos el servicio si no nos dan tal cosa. Y nos ponemos en huelga y nadie lo puede hacer. Veamos lo que está pasando en Francia ahorita. Claro. Y dos, no es una negociación honrada y honesta, porque la persona con la que estoy negociando como sindicato no va a pagar lo que me va a dar. Sí. Es decir, no va a salir de su bolsillo. Entonces, ¿él qué quiere? Él quiere apoyo político, quiere tranquilidad, y él puede trasladar ese costo a los contribuyentes. Es más, como en el caso de este gobierno, trasladar ese problema al futuro. Él no va a tratar con él. Entonces, esa es una negociación que a mí me parece deshonesta. Y hay ministerios que tienen más de una docena de sindicatos. El Ministerio de Educación, que es tan importante, ¿no? Sí. Con Joviel, que maneja 900 millones de quetzales ¿Cómo va a ser que manejen esa cantidad de dinero? 900 millones de quetzales para la refacción escolar. Sí, o sea, parte de la intención del gobierno de mejorar la certeza jurídica, como lo han dicho, y proteger las inversiones, pues tendrá que ver el empezar a tener una relación distinta con las organizaciones sindicales para que, si van a existir, que existan bajo un juego de reglas que tengan sentido para el desarrollo del país, y no lo contrario, ¿no? Y ojalá que aparezcan todas las plazas fantasmas que sabemos que están. Lo de las plazas fantasmas y sabemos de pactos colectivos donde los puestos son heredados. Es correcto. Es decir, que se lo puedo pasar a mi hijo o a mi sobrino o a quien yo quiera. Eso es ilegal y es inmoral. Sí, así es. Sí. En todo caso, en estos primeros días de gobierno, lo que estamos viendo en contraste con el gobierno que acaba de salir, que salió con bastantes más sombras que luces, pues sí se ve, digamos, una reactivación del aparato del gobierno, con un buen número de ideas que tienen sentido y otras que habrá que ayudarlos a que se den cuenta que no son tan buenas. Y es que todo gobierno tiene un capital político bajo el brazo en los primeros 6 meses de su gobierno. Entonces yo creo que lo está aprovechando bien, en el sentido de que primero está diciendo lo correcto, cosas que queremos oír. Y segundo, está dando una idea de que el gobierno tiene las capacidades para comenzar inmediatamente a funcionar. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, el hecho de que haya este estado de sitio en esos lugares, el hecho de que pues por lo menos ha podido tomar el Congreso. Cuando digo tomar el Congreso es, digamos, ha podido
meter a su bancada y no dejar que la oposición tome el control del Congreso, y tienen unas bancadas que creo yo que tienen toda la intención de darle soporte y de apoyo a él. Sí. Creo que eso es bueno y eso es positivo y la gente lo escucha. Doctor Tomás, también están hablando de hacer una reforma educativa. ¿Qué pinceladas le daría usted a una reforma educativa para Guatemala? Dos. Las principales y más importantes. Uno es, ahorita es un sistema de arriba para abajo. Es decir, están las autoridades de educación y ahí se decide todo para abajo. Yo creo que el control del sistema educativo tiene que ser lo más local posible. El control de los recursos y el control de lo que se hace. ¿Te acuerdas de Pronade, verdad? Sí, estilo Pronade. Para mí Pronade iba en la dirección correcta, no suficiente, hablando de Chile. Muchas personas piensan, Suecia, ¿verdad? Suecia mayormente se usa el sistema del vale educativo. Es decir, no es el Estado el que decide cómo es la educación de todos, sino que a los padres de familia se le dan un vale educativo. Vaya usted y vaya al colegio o la escuela o el instituto que usted quiera y pague con este vale, ¿verdad? Entonces los padres de familia escogen y los padres de familia influyen y ahí deciden si quieren a este maestro o aquel o si lo van a despedir porque es un chambón, cosa que aquí no se puede hacer. Eso sería lo primero. Y lo segundo, creo que necesitamos un diferente modelo educativo donde lo que estamos haciendo es preparando a los jóvenes a ser ciudadanos valiosos y productivos. Y debemos de expulsar la ideología del currículum. El currículum educativo en el sistema público y por ende también en el privado está infectado, y uso esa palabra, infectado, de ideología, de resentimiento y una serie de cosas. Entonces, eso incluiría adecuar el pensum que tenemos hoy, no solo en escuelas, sino en universidades también, para las necesidades del mundo de hoy. Se habla mucho que se están estudiando cosas que cuando los estudiantes salgan al terminar ya no van a servir de nada, ¿verdad? O sea, el desafío en educación es extraordinario. Así es. Como el tiempo vuela, licenciado Cash-Schmitt, el Congreso, ese es el otro elemento brutal que va a ser indispensable que funcione para que el nuevo gobierno pueda implementar su agenda de trabajo. Bueno, yo creo que el hecho de que haya podido, como digo, articular una unidad con otras bancadas, creo que ha sido muy bueno para el gobierno, de las cosas buenas. Y creo que hay en las bancadas, yo percibo, he oído, yo percibo que hay un aire de cooperación, es decir, hay una cierta cohesión de llegar a una agenda legislativa consensuada de aquellos puntos que son importantes, y sí hay un antiunismo, antiunidad de la esperanza, antiune grande. Y lo cual es bueno, porque normalmente ya sabemos que ellos promueven lo que promueven. Claro, y eso no quita que, si bien es cierto que hay un buen número de bandidos en la UNE, también los hay en esta coalición que armaron, ¿no? Incluso en la directiva se habla de un par de personajes de los más oscuros. Claro, en la intermediación de esa política natural pues se tiene que dar, ¿verdad? La importancia de que la ciudadanía acompañe de cerca el comportamiento del Congreso para que si se empiezan a descarriar, que sea desde el principio cuando los ciudadanos decimos, paren, ya no sigan. Somos ciudadanos cansados de tanto necio delincuente que no quiere dejar de comportarse como un mercachifle corrupto. Hay una agenda que está bregando, que está gestándose ahora, y es sobre la ley de competencia. Porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, en mis columnas, vos lo decís, todo el mundo lo dice, que lo que tenemos que hacer es eliminar las causas de la corrupción, y eso es el pisto. Y el control del pisto, y la manera de hacerlo es a través de una ley de transparencia, una ley que genere certeza en las compras supervisadas y vigiladas por entidades internacionales verificadas. Claro. El presidente en su discurso también planteó el tema de la integración centroamericana. Denos un poco su visión sobre el tema ese, doctor Tomás. ¿Qué beneficios podría traer para Centroamérica el ser un bloque económico de casi 500.000 de kilómetros cuadrados, 49.3 millones de seres humanos trabajando todos juntos por un mismo objetivo?
en un mercado libre? Bueno, este es un anhelo, llamaríamos un sueño muy viejo. Le podríamos llamar, hace mucho tiempo que se habla de eso. De hecho, hay un organismo totalmente inservible que se llama el Parlamento Centroamericano, que no vamos a gastar el aire hablando de eso, pero sí decir que una eventual integración centroamericana no viene por esa vía. No, así es. El presidente dijo que o cambia o se cierra. Sí, sí. Guatemala, Honduras, El Salvador, todos son mercados relativamente pequeños a escala global, a escala mundial. Comerciemos, tratémonos como iguales en lo que se refiere a nuestra deseo y capacidad de intercambiar voluntariamente y armonicémonos un poco. Veamos lo que no está haciendo bien la Unión Europea y evitemos eso y veamos lo que está haciendo bien la Unión Europea. Un solo mercado. Por ejemplo, yo diría que eso es libre movilidad de personas, seres humanos, capitales. Principal, eso es lo principal. De ahí no hacer lo que hace la Unión Europea, que es empezar a meter aquella cantidad de regulaciones y obstáculos. Burocracia. Y burocracia y una serie de cosas. Pero es vital y que entonces Centroamérica surjan más empresas locales, centroamericanas, que pueden crecer y alcanzar las escalas que se necesita para ser verdaderamente eficiente y poder competir incluso a nivel mundial. Porque empresas, por ejemplo, que producen solo para el mercado local o algo, es muy difícil que alcancen las escalas que necesitan para competir en los mercados globales. Entonces, creo que ojalá lo tenga Yamatei y su grupo de trabajo para en realidad poder avanzar esta agenda que es importantísima. Y dicho por un doctor en economía, licenciado Cash. Sí, yo creo que la unidad centroamericana, el bloque de 30 millones de personas es un mercado. 49.3, sí. Es un mercado grande, es un mercado que debemos de... Y la verdad, la libre locomoción, la libre, ¿cómo le llaman esta? Libre tránsito de productos y servicios debe ser eso un hecho. Una de las causas del Brexit es excesivas normas que nos estaban ahorcando. Sí. Yo creo que si nosotros logramos una Centroamérica unida, vamos a ganar, porque también a la hora de representarnos, pues 40 millones pesa más que 16. Pues en todo caso, sigámonos obligando en la medida de lo posible a ser optimistas, para seguir un poco el consejo del doctor Thomas en su columna, y sigamos muy conscientes de todos los errores que se han cometido, que han nacido de aquellas 14 a las 14 ya tantas veces, que han empezado con tanta ilusión y que han terminado como un absoluto y rotundo fracaso. Muchas gracias, como siempre, sigan escribiendo, síganos guiando y estemos muy cerca de lo que viene en los próximos meses. A ustedes también gracias, esto es Razón de Estado.